Eh, bueno, buenos días compañeros. Hoy les introduciré nuestro producto de innovación que desarrollamos en el transcurso de todos los proyectos, de todas las etapas de los proyectos. Nuestro proyecto es el Wind Charger. El Wind Charger es un objeto innovador, ya que a comparación de los cargadores comunes como los cargadores solares, este usa energía eólica. Bueno, nuestros principios es acerca de que al momento de que vas a la montaña o resulta que está nublado el día, el Wind Charger puede llegar a ser muy útil. En la actualidad, el uso del celular, así como las tabletas y demás dispositivos móviles, se han vuelto una herramienta indispensable tanto en la comunicación como en el manejo de nuestra información en nuestra vida cotidiana. Así que, ¿qué pasa cuando ocurre algún imprevisto? Se acaba la carga. Eh, una de las soluciones que estamos proponiendo es el Wind Charger, un cargador portátil para celular que funciona con energía eólica, que se puede adherir a bicicletas y motocicletas, así como a autos austeros, ya que esto nos brinda una solución a los muchos problemas cotidianos que tenemos diariamente, ya que a veces no podemos encontrar una conexión que cuando se sale de la casa, o es muy difícil que el cargador solar llegue a funcionar, ya que a veces puede llegar a dañarse. Para la construcción del prototipo se prosiguió a elaborar un esquema detallado de cómo iba a ser el producto final en un dibujo técnico. Posteriormente se prosiguió a hacer un muy simple y sencillo reductor de voltaje para evitar picos y para evitar subidas de voltaje inesperadas por el motor. Digámoslo así, la entrada de energía propia de este reductor de voltaje iba a estar dada por el motor, que iba a actuar como un generador de energía sin la necesidad de corriente, ya que ésta se generaría por movimiento de las aspas del mismo motor. Dicho de este modo, estaría conectado a lo que sería una entrada de salida USB que proporcionaría la corriente que manejaría 5 volts al dispositivo. Las modificaciones también adversas que surgieron fue la idea de poner una pila que se cargase al mismo tiempo para que hubiera una carga extra. También en el modo de la carcasa, lo que sería el exterior, el soporte del mecanismo mismo debía ser ligero, de aluminio, y sobre todo en la parte de las aspas se tenía que manejar un material de goma o alguna especie de plástico de suma ligereza y gran movilidad y resistencia. Por supuesto que tuvo que irse refinando este circuito eléctrico, que pasó de ser un poco simple a un poco más refinado de acuerdo a los picos de voltaje y las caídas que puede tener dependiendo del giro del motor, ¿no? Inclusive también se tuvo que modificar las aspas para que con el menor esfuerzo posible pudieran producir una carga considerable, ¿no? El método seguido para la elaboración de este prototipo fue un método ingenieril en base a prueba, error, en base a estudios, planificación y diseño del mismo aparato por asistencia de dibujo técnico y algunas operaciones en cuestiones de electrónica. Obviamente se tiene que tener un cierto conocimiento en electrónica y en algunas leyes básicas de la electrónica para poder hacer este proceso. Los materiales escogidos fueron precisamente componentes electrónicos de fácil acceso y baratos, así como materiales diseñados en cuestión de plásticos, algún tipo de aspas modificado y mandado a modificar y en constante modificación de acuerdo al mecanismo. También se usaron materiales de suma ligereza como aluminio para la carcasa del mismo aparato y algunas aspas de goma que pudieran ser realmente movibles con la mínima ventisca. Todos estos materiales fueron estudiados plenamente de acuerdo a sus peculiaridades, a sus propiedades,
para el fin objetivo, que es que la turbina pueda moverse con el mínimo esfuerzo del viento. Etapa de prueba, fase 1. Bueno, en la fase 1 el prototipo fue montado solamente electrónicamente, fue probado en múltiples ocasiones y se comprobó su funcionalidad de acuerdo a un medio controlado en un taller de electrónica, es decir, en una fase todavía controlada. Fase 2 del proyecto, el prototipo fue montado con los materiales a elegir de una manera parcial y se comprobó su eficacia en campo, es decir, en el exterior. Se hicieron algunas pruebas en las que se mejoró algunos desperfectos y hubo algunas modificaciones en el diseño de las aspas, también en cuanto a la potencia del motor y la durabilidad de los materiales. Fase 3, el prototipo fue probado de manera ordinaria, fue puesto a prueba tanto en carretera como en viajes en bicicleta de manera constante. Hubo algunas modificaciones con una luz y una pila para su autorrecarga. El prototipo aún está en fase de mejora. Los resultados obtenidos a partir de las pruebas dieron un positivo, es decir, dieron un resultado positivo en cuanto a la eficacia del producto. Bueno, de acuerdo a los datos obtenidos durante la investigación de este proyecto, se pudo saber que este proyecto está precisamente apoyado en las hipótesis y en la teoría de la energía libre, es decir, en el uso de energías renovables, por lo que su impacto social y ambiental pues son de un gran beneficio, sobre todo a las comunidades, a las minorías que no tienen accesos a pues constantemente a energía eléctrica, o también a personas que trabajan y que viven en grandes ciudades. Bueno, de acuerdo a los datos obtenidos durante la investigación de este proyecto, se pudo saber que este proyecto está precisamente